Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Y hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo San Lobatón, director general de Aduanas y Puertos, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno y un ministro muy bien valorado por el presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al Partido Revolucionario Moderno y un colaborador eficiente en el gabinete del jefe del Estado. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento le vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy vamos a hablarte de lo que significa desmontar un poder judicial que fue por 20 años dañado, corrompido, politizado por el Partido de la Liberación Dominicana. Primero, con los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, y luego con los 8 años de Danilo Medina Sánchez. 20 años de Leonel Fernández, presidente del PLD o Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo. Y hoy tenemos que hablar contigo, familia dominicana, para que tú puedas entender lo difícil que ha sido poder mover ese poder judicial politizado tanto con jueces como con ministerio público. Y nos explicamos. Nos dicen nuestras fuentes que el 78.4% de nuestros jueces son hombres y mujeres honestos, cumplidores de las leyes y la Constitución de la República. Y ese otro porcentaje se comprometió con la corrupción pública y privada y se politizó, porque al llegar a la Procuraduría General de la República, como procurador, a miembros del comité político y del comité central del PLD en ese entonces eso quedó bajo el dominio político, es decir, un ministerio público que nunca antes de 1996 había sido controlado por un partido político. Pero eso no quedó allí, sino que también nombraron como jueces de la Suprema Corte de Justicia a presidentes que forman parte o formaron parte del Comité Central y del Comité Político del PLD. Ahora, al producirse porque tú y yo y la mayoría del pueblo decidimos el cambio político, llegó al Palacio Nacional un presidente honrado diferente, Luis Abinader. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su primer decreto? Nombrar a una magistrada del prestigio de Miriam Germán como Procuradora General de la República para encabezar ese ministerio público, para que ese ministerio público sea independiente, sabiendo que ese ministerio público fue el que heredó esta administración, el ministerio público también politizado, pero también con jueces politizados. Hoy tenemos investigaciones que realiza el Ministerio Público. Investigaciones no como las que se hacían antes
de la llegada del presidente Luis Abinader, que tanto Fernández como la administración de Danilo Medina utilizaban el Ministerio Público para perseguir a los que disentíamos de su gobierno. Ahora no. Ahora ese mismo Ministerio Público heredado, ejerciendo el respeto a las leyes y a la Constitución, investigando y presentando pruebas, está presentando imputados comprometidos a través de esas pruebas ante un juez para que conozca los niveles de ese robo a los impuestos de todos nosotros, a esa corrupción pública y privada. ¿Y qué nos dicen ahora dentro de ese mismo Poder Judicial? Ahora que hay tantos empresarios, políticos, y esos 20 años de exfuncionarios que se convirtieron, la mayoría de ellos, en multimillonarios sin explicación, que llegaron pobres en el 96 y que demuestran patrimonio multimillonario, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, con esa fundación multimillonaria creada y buscada con recursos a los que le daba contrato en el 98 su gobierno. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Nos dicen nuestras fuentes dentro del Poder Judicial que algunos de esos jueces corruptos, hablando para que ayuden a imputados de corrupción, militares, exfuncionarios y empresarios. No es posible creer que se van a poder burlar de un pueblo dominicano que no permite, no acepta ni esa corrupción de 20 años, ni la que pueda surgir ahora. Nosotros tenemos que lograr que con esas investigaciones y con jueces honestos, como lo tenemos también, se conozcan los casos y que devuelvan los robados. No es posible creer que se van a poder burlar de un pueblo dominicano cuando la miseria creció en este país por ese robo, por ese asalto de tantos miles de millones, y creen que se van a quedar en los bolsillos de estos multimillonarios sin explicación, que lo único que han hecho es tener 20 años de función pública. Llegaron pobres, se asociaron con empresarios que transitaron el mismo camino, la corrupción pública y privada. No es posible pensar que en estos tiempos vamos a tener un presidente que no hace eso, como es el presidente Luis Abinader, que no interviene en el Ministerio Público, que no interviene en el Poder Judicial, que respeta las leyes y la Constitución de la República, y que cuando era candidato presidencial y que tú y yo y toda la mayoría del pueblo decidimos llevarlo al Palacio Nacional, llegó diciendo que ni era ni corrupto ni ladrón y que no apoyaría jamás vaca sagrada en su gobierno, que enfrentaría la corrupción, el narcotráfico, las mafias, y eso ocurre hoy en la República Dominicana. Por eso aquí insistimos en que el Ministerio Público ni nuestros jueces honestos que tenemos pueden andar con un saco de odios ni de rencores, sino dar cumplimiento a nuestras leyes y el respeto a la Constitución de la República. De esa manera, con un Poder Judicial, actuando Ministerio Público y jueces, vamos nosotros a imponer para siempre el ejercicio de la decencia y el ejercicio de la honradez en el poder político, sin temor a los que se involucren como imputados hoy o mañana. Familia dominicana, todo esto te lo decimos por las diligencias que han estado haciendo algunos sectores imputados, no todavía conocidos, en ese robo multimillonario a los impuestos de todos nosotros, buscando
que lo perdonen, o con el dios Mercurio, el dios del dinero, el dios del soborno, creen que se podrían salir con la suya. No es verdad. Yo le voy a recordar hoy nuevamente que la revolución de 1965 se inició, tal como dijo ese presidente en armas, Francis Camaño, por la corrupción en los cuarteles que los políticos de esos gobiernos de facto le dieron cantinas militares para corromper nuestras Fuerzas Armadas. Y ese fue el inicio de luego pedir el retorno a la constitucionalidad del 63 con Juan Bosch presidente. Pues nosotros hoy queremos sanción a esa corrupción pública y privada para que ningún episodio de nuestra epopeya pasada pueda repetirse nuevamente. Por eso necesitamos funcionarios honrados. Y tenemos hoy en el Palacio Nacional un presidente honrado, un presidente que demuestra con hechos que ejerce la decencia política en su gobierno y que no tolera la corrupción pública y privada sin sanción ni con impunidad. Hay esperanza. Familia dominicana, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, vamos a continuar defendiéndote, defendiendo el dinero de todos nosotros, el dinero de nuestros impuestos, que estos ladronazos, muchos de ellos, creen que se van a quedar con ese dinero después que saquearon el patrimonio de todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, un líder muy bien valorado por el presidente Luis Abinader, director general de Aduanas y Puertos, el doctor Eduardo San Lobatón. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, al doctor Eduardo San Lobatón, un hombre del presidente, director general de Aduanas y uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo San Lobatón, un hombre del presidente, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Aduanas y Puertos. También un líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, muy bien valorado por el presidente Luis Abinader, miembro del Gabinete Económico, donde se toman las decisiones económicas para favorecer a la mayoría de nuestro pueblo dominicano. Doctor Eduardo San Lobatón, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría hablar con ese líder PRMista fundador del significado que tiene para el Partido Revolucionario Moderno, para sus hombres y mujeres, para sus jóvenes, la administración de 2 años del presidente Luis Abinader, el que vino al poder político como lo que es el presidente honrado que ejerce la decencia política en el poder en la República Dominicana. ¿Qué diría usted? No, Guillermo, como siempre, muy contento de estar aquí con usted y con todo su equipo. La verdad es que pasado ya los 2 años de la inauguración como presidente de la República de Luis Abinader Corona, el país tiene un antes y después en la política dominicana con acontecimientos fundamentales en la transformación institucional de esta sociedad. No podremos jamás dejar de mencionar que cuando asumimos el gobierno, la República Dominicana y la humanidad atravesaba la crisis sanitaria más profunda de los últimos 200 años. En medio de eso, asumíamos un gobierno con un inmenso
déficit presupuestario. Tanto así que prácticamente el 60% de los recursos del Estado eran destinados a la cobertura y al combate del COVID-19. En medio de eso, el presidente de la República arrancó una jornada fundamental para proteger la salud de los dominicanos. Yo que era testigo de cómo a las 2, 3 de la mañana se hablaban con embajadas en otro lado del mundo, en Asia, que se hablaba en la mañanita temprano con las embajadas de los Estados Unidos, de Europa, con las empresas privadas, con todos los sectores que podían hacer llegar la vacuna y la salud a los dominicanos. Hoy en día somos reconocidos como uno de los mejores gestores de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Concomitantemente con hacer eso, la República Dominicana reasumió un resurgir de la convocatoria de los turistas a la República Dominicana. Y hoy somos reconocidos, don Guillermo, por la Organización Mundial del Turismo. Del mismo modo, no podíamos, con una economía sufrida por los efectos de la pandemia, acometer una reforma fiscal que era quizás lo que los manuales de la economía requerían. Sin embargo, el presidente de la República, liderando ese equipo económico, donde estamos sus recaudadores y al mismo tiempo los gestores de la política monetaria, desde el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y los demás órganos, evitamos una reforma fiscal a este pueblo dominicano, haciendo más eficiente el gasto público y haciendo más eficiente la recaudación económica. Eso es y verdad. por eso a mí me enorgullece decir que pudimos evitar ese gran flagelo de meternos en los bolsillos de la gente. Haciendo eso también pudimos evitar que los efectos de una inflación mundial, don Guillermo, arroparan los bolsillos y los hogares de los dominicanos más pobres. Hemos duplicado en la subvención social que el gobierno dominicano le daba a los más desposeídos de nuestra sociedad, encontrando nosotros las tarjetas en ese sentido en 800 pesos y hoy llevándola más del doble en 1.600 pesos. De ese mismo modo, los financiamientos a las pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, se han triplicado a través del Banco de Reservas y a través de las organizaciones de ProMIPYME. Cuando todo esto sucedía, también por primera vez en la historia dominicana, don Guillermo, desde 1844 para acá, tuvo Luis Abinader que juramentarse presidente de la República para que tuviéramos un organismo independiente en la gestión de la política criminal de un Estado, como es el caso de las Procuradoras Generales de la República, la Procuradora y sus adjuntos en el Ministerio Público. Que nadie hoy puede, si analiza con sensatez y con objetividad el panorama dominicano, decir que la presidencia de la República o que el partido político gobernante tiene alguna influencia en la justicia dominicana. Todas esas transformaciones se llevaron a cabo en el primer año. Y cuando íbamos a asumir ya el segundo año de gobierno del presidente Abinader para ejecutar los planes estratégicos que desarrollamos a lo largo de toda la campaña electoral, Vladimir Putin y la Federación Rusa invade Ucrania, disparando todos los precios de los commodities a nivel mundial, los granos de soya, de maíz, el petróleo. Y cuando eso sucede, recibe la economía dominicana otro shock directo y en vivo que desestabiliza las arcas del Estado. Y gracias a Dios, don Guillermo, teníamos frente al barco de nuestra economía a un hombre sensato, sereno, que asumió las riendas del gabinete económico, produciendo la calma y la serenidad que ha traído al país más de 3.000 millones de dólares en inversión directa de todas partes del mundo. Hemos logrado exportar más de 1.000 millones de dólares mensuales. Hemos reactivado la economía dominicana, incrementando nuestras exportaciones, preservando la seguridad de los dominicanos. Hemos tenido al mismo tiempo que gestionar una crisis desestabilizadora en la hermana República Haitiana, donde hemos tenido que hacer de todo para preservar la soberanía y la seguridad del Estado dominicano. En definitiva, don Guillermo, Luis Abinader Corona, a los 2 años y días y 15 días de estar en el gobierno, le ha dado seguridad
a todo el mundo de que en la República Dominicana se puede vivir, se puede invertir y se puede progresar. Y no le estoy diciendo esto de oída. Hace 2 meses y medio yo estuve en Washington, D.C., firmando el primer acuerdo de reciprocidad de las aduanas de la República Dominicana con las aduanas de los Estados Unidos. Primero en su historia que se firma, y allá todos los funcionarios con los que hablé del gobierno de los Estados Unidos, todos felicitaban la gestión de la pandemia y el levantamiento de la economía dominicana. Pero usted ha acompañado, no solo en el equipo económico, sino en el liderazgo del presidente, el clima de confianza que ha creado la llegada de nuestro presidente y líder Luis Abinader al poder político. Usted tiene toda la razón, y a veces cuando los actores en los medios de comunicación y en los demás sectores de la sociedad en general, es muy difícil, don Guillermo, explicarle el efecto multiplicador que tiene la serenidad con la que Luis Abinader ha conducido la crisis que el mundo ha estado viviendo. Usted va a cualquier parte del mundo, usted va donde los calificadores de riesgo, que la gente no recuerda que los calificadores de riesgo son los que a su vez determinan el monto de intereses que paga la deuda pública externa. Pero como nosotros hemos dado muestras de una verdadera responsabilidad en el manejo de la economía, esos agentes calificadores de riesgo, esta semana lo decía el Bank of America, que es el banco más grande de los Estados Unidos, que hacía un estudio de la economía dominicana y resaltaba el hecho. Y viene a la República Dominicana a comprobarlo. Y lo hicieron. Exactamente. Y reflejaba ese estudio que las reservas que tenemos en el Banco Central por primera vez exceden los 16.000 billones de dólares. 16.000 millones de dólares que tenemos en nuestras reservas, que hemos apreciado nuestra moneda de una manera muy importante. Cuando todas las monedas de la región se han despreciado, el peso dominicano se ha apreciado. Y esas son muestras de que el liderazgo de Luis Abinader, que se siente en la sociedad dominicana en todos los renglones, en los renglones donde hay más dificultades económicas, en los renglones donde hay clase media y en los renglones donde hay menos dificultades económicas, todos, cuando uno habla con ellos, y algo que tiene la posición que hoy ocupo, es que nos pone en contacto constantemente con el comercio, ya sea el comercio al detalle, el pequeño, y esos todos dicen que el gobierno de Luis Abinader, en una inmensa mayoría, va por muy buen camino. Por eso usted tiene una responsabilidad grande que apoya a todo el sector exportador que está exportando como nunca antes de la llegada del presidente Luis Abinader al poder político. ¿Qué dice usted? Mire, la verdad es que yo me lleno de orgullo cuando veo cómo la gente me habla a mí de lo que Luis Abinader está haciendo en este país. Es una transformación que va mucho más allá de la política, que va mucho más allá de un partido político del que yo soy su secretario de Finanzas. Es un tema de que la realidad de este país, al ver el esfuerzo, al ver un hombre que trabaja 16, 17 horas al día, al ver un hombre que le da la cara a los temas, que contesta los requerimientos a veces hasta del ciudadano más individual en una red social, que da el pecho, que admite errores, que corrige a veces cuando el gobierno puede en una o en otra cosa excederse. Ese ejercicio de humildad, don Guillermo. Y por eso yo creo que este país en este momento tiene una coincidencia de tiempo y espacio, de una oportunidad histórica de asumir el presente para construir un futuro y evitar, don Guillermo, óigame bien, evitar, a como dé lugar, que volvamos a aquellos señores del pasado que durante 20 años nos gobernaron robándose y saqueando el país. Con profundas deficiencias. Bueno, mire, doctor Eduardo San Lobatón, a mí me da mucho placer tener un funcionario eficiente y también valorado por el presidente Luis Abinader, y no de palabra, porque también usted como titular de la aduana tenemos algo que no teníamos antes, un despacho 24 horas, rayo X descubriendo
contrabando de armas, municiones, droga, de todo tipo. ¿Qué dice usted? La verdad es que la modernidad con la que hemos tratado de impregnar el Estado Dominicano desde la administración de Luis Abinader no excluye, sino que las aduanas que nos ha tocado dirigir junto a un conjunto de mujeres y hombres que de verdad son los que hacen todo esto posible, ese equipo de mujeres y hombres que trabajan en aduana, desde el aforador del muelle, al seguridad en la frontera, al custodio en el aeropuerto, toda esa gente hemos construido una visión de que cada centavo que recaudamos, cada centavo que ahorramos, va al hospital Robert Rick Cabral, termina de pavimentar una carretera, o termina de cubrirle el seguro médico a un policía, o inaugurando un hospital. Exactamente. Entonces, cada una de esas cosas, ¿cómo lo hemos hecho más eficiente? Hoy tenemos rayos X en Jaina, que había un litigio de más de 20 años que no permitía que eso sucediera. Hoy están esos rayos X funcionando. Hoy tenemos rayos X en nuestros aeropuertos. En algunos de ellos no lo teníamos. Del mismo modo hemos instalado un sistema de inteligencia artificial que nos permite perfilar la carga para que podamos tener un despacho 24 horas y así hacer de la República Dominicana un hub logístico para que el que tenga una carga en Colombia, que quiera venderla en Minnesota, o el que tenga una carga en Costa Rica, que quiera venderla en Francia, pase por la República Dominicana, por nuestros centros logísticos, por nuestros almacenes y depósitos. Pero el reconocimiento internacional se debe a eso. Correcto. Por eso es que con el despacho 24 horas nosotros hemos alzado el perfil del comercio dominicano y tenemos gente mudando sus fábricas y sus centros de distribución de Zaragoza, España, de Perú, de Bolivia, que están viniendo a la República Dominicana a instalar. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? Más trabajo para los dominicanos, más solidez para el fisco dominicano, más innovación, más tecnología. Yo en estos días que fui hace unos meses a uno de los puertos más importantes de Medio Oriente, en Dubái, que es el puerto de Jubilé, y ahí, oiga qué cosa, me encontré unos dominicanos, unos jovencitos dominicanos que estaban haciendo una maestría en logística y pude compartir con ellos y hablar con ellos y oírlos hablar de cómo hablan con entusiasmo y cómo han empezado a estudiar logística y cómo han pedido pasantías en estas grandes empresas navieras de muelles, porque están entusiasmados con el mundo de la logística, por todo lo que nosotros vamos logrando y vamos haciendo en el gobierno de Luis Abinader y desde la Dirección General de Aduanas, desde la Autoridad Portuaria, desde Pro Dominicana, desde el Ministerio de Industria y Comercio. Porque esto no se trata de que ya yo lo está haciendo bien o el otro. Esto se trata de un esfuerzo coordinado que dirige Luis Abinader, que monitorea a Luis Abinader. Y eso es lo importante en esto, don Guillermo, porque la política dominicana pasó del personalismo a lo colectivo, pasó del caudillismo a lo democrático, pasó de la componenda a la independencia de poderes, porque hablé anteriormente del Ministerio Público, pero también debo mencionar la Cámara de Cuentas, también debo mencionar la Junta Central Electoral, también debo mencionar el Consejo Nacional de la Magistratura, que déjeme decirle, la gente al principio no me creía, llamaban los abogados, llamaban la gente relacionada con uno, porque lo que uno ha vivido toda la vida es del ejercicio de la profesión de abogado. Y yo le decía, no, es que nosotros no tenemos cómo recomendar, nosotros no tenemos, porque es que esa no es la modo operandi de este gobierno. Nosotros sufrimos lo que era una Junta Central Electoral adocenada. Nosotros sufrimos lo que era un Tribunal Superior Electoral al servicio del poder. Nosotros sufrimos lo que era una Cámara de Cuentas que no auditaba los fondos de los dominicanos. Y nosotros no vamos a repetir ese esquema. Sufrimos que no se sancionaba esa corrupción pública y privada de 20 años. Usted puede estar seguro que todo funcionario público, incluyéndome, pensamos cualquier cosa 4 y 5 veces a la luz de ver que tenemos un presidente de la República que tiene amigos, no cómplices. Pero usted tiene otra responsabilidad y la ejerce. Usted es uno de nuestros líderes principales de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Usted tiene tantos compañeros y compañeros del PRM sirviéndole al país en las aduanas. ¿Cómo se comportan? Mira, el Partido Revolucionario Moderno es una de las historias de éxitos más importantes que tiene la política dominicana en su historia. Puedo estar equivocado, pero no creo estarlo, de que ningún partido político a los 5 años de fundado haya asumido el poder en un ambiente democrático y en un ambiente de elecciones. Además
teniendo en contra todo el poder que acumulaba la coalición anterior de gobierno, que acumulaba todos los órganos del Estado. Le acabo de dar los ejemplos de la Junta y demás. En el Partido Revolucionario Moderno hay hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres experimentados, hombres y mujeres llenos de deseo de servir. Muchos de ellos están en las posiciones más importantes del Estado, en todas partes, Y en el faltan Palacio Nacional, otros. En los principales ministerios. Y usted lo nombra, usted lo sigue nombrando. Pero constantemente, porque si bien es cierto que el gobierno dominicano es de todos los dominicanos, no podemos nunca dejar de reconocer que en la actividad política se trabaja, se colabora, se piensa para tratar de servirle al país a través de los órganos del Estado. Y esa coalición del cambio que luchó contra lo indescifrable y que lo logró, merece participar para ofrecer sus talentos y sus energías en el Estado Dominicano. Hay muchos, faltan otros. No podemos desmayar en ningún momento para continuar cada vez más haciendo que los agentes de cambio puedan estar en las posiciones para hacer el cambio. Importante resaltar que no podemos comparar 20 años con 2 años. Así es. Que todavía estamos en un proceso que no puede detenerse jamás, porque a nuestra gente le estamos cumpliendo y le vamos a cumplir. Pero no podemos finalizar esta conversación no con el líder importante del PRM, de nuestro partido, sino que todo esto que usted ha estado expresando dentro de la eficiencia en las aduanas se puede comprobar con unas recaudaciones récord nunca antes vistas en la historia de las aduanas de la República Dominicana. ¿Qué diría usted? Hoy estamos, y esto es un dato de muchos datos estadísticos, este es un dato que me hace sentir de lo más concentrado en lo que tenemos que hacer. Y es el hecho de que hoy estamos en un 20% por encima de lo presupuestado a principio del año, y de lo presupuestado porque habíamos presupuestado una cifra y ya le hemos cambiado 3 veces porque le excedemos. Y esa es un gran logro, por encima de un 20% de ese presupuesto de recaudación, que nos permite a su vez demostrarle cuando vienen las misiones del Bank of America, cuando vienen las misiones del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, de inversionistas individuales que vienen a participar de la economía dominicana, le podemos demostrar una economía robusta, una economía que cumple con superávit lo que dice que va a lograr en términos de cifras económicas. Esa es una de las cosas que nos permite sacar el pecho en los organismos internacionales. Así es. Y por eso que usted ve que el liderazgo de Luis Abinader es inclusive reconocido en la cumbre de Los Ángeles, cuando el presidente de los Estados Unidos lo sienta al lado de él, lo usa de ejemplo, lo promueve con el tema de la Alianza para Desarrollo en Democracia que compartimos con los hermanos países de Costa Rica y de Panamá, que se ha convertido en un ejemplo para otros países de la región, para seguir aunando voluntades y agrupando voluntades. Ya hoy en día Luis Abinader es un líder latinoamericano y por eso yo estoy convencido de que tenemos que culminar esta gestión de gobierno, Guillermo, y tenemos que lograr que el presidente de la República continúe al frente de los destinos del Estado dominicano, más allá, o sea, ganando las próximas elecciones en el año 2024. Por eso usted lo promueve. Pero claro 4 que sí. años más, pero no porque usted quiere o yo quiero, porque lo apoyamos, sino porque hay resultados para contribuir con el desarrollo nacional como lo está haciendo nuestro gobierno con nuestro presidente. Yayo, como te dicen todos nuestros compañeros y todo el que te quiere, vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, muchas gracias por dejarme participar en otra ocasión en este programa. Al final, dominicanas y dominicanos, vivimos tiempos de mucha calamidad, porque el ambiente internacional es complejo. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos razones para ser optimistas. Tenemos razones para sentirnos bien. Tenemos razones para sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Estamos avanzando, somos ejemplo en Latinoamérica de las cosas positivas que hemos podido lograr en los renglones que explicamos. Asumamos con optimismo todos los días en la mañanita a levantarnos, a defender este país, a defender nuestra gente, que ustedes verán que es el momento de la República Dominicana
y es una gran oportunidad que tenemos por el buen desarrollo de los acontecimientos que llevamos en estos últimos 2 años. Que Dios los bendiga y adelante. Doctor Eduardo San Lobatón, para nosotros y para muchos dominicanos de todos los colores, usted es un ejemplo de eficiencia. No porque lo dice Guillermo Gómez, sino porque se puede comprobar con los resultados de 2 años como nunca antes se habían visto en las aduanas de la República. Nosotros también lo felicitamos a usted por ese liderazgo que usted tiene en nuestro Partido Revolucionario Moderno, apoyando a nuestro presidente y líder Luis Abinader. Pero también tengo que felicitarlo porque tantos compañeros y compañeras le agradecen a usted que se ocupe de ellos como ningún otro. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido un hombre del presidente, el doctor Eduardo San Lobatón, director general de aduanas, secretario de finanzas de nuestro Partido Revolucionario Moderno, pero uno de los líderes y miembro del gabinete económico del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al gobierno del presidente Luis Abinader a través del Partido Revolucionario Moderno, pero ante todo, un ministro muy bien valorado por el presidente constitucional de la República. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos gustaría iniciar esta conversación frente a realidades de comportamientos políticos corruptos por 20 años. 20 años de un PLD o Fuerza del Pueblo que más de lo mismo, del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o Danilo Medina Sánchez. ¿Qué espera usted de este liderazgo que quiere volver al poder mintiendo o creyendo que el pueblo dominicano no tiene buena memoria? ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo, por permitirnos estar aquí nuevamente en este espacio tan importante, no solamente para nosotros, sino para todo el país. Y saludo a toda la audiencia que sigue esta institución, tanto en nuestro territorio como en todo el mundo, gracias a la tecnología. Don Guillermo, gracias por permitirme comenzar esta intervención con esa pregunta, porque en 2 años de gobierno ya comienzan los actores de la supuesta oposición a querer atacar al gobierno. Afortunadamente para este país son ataques de carabina vacía, porque no solamente lo que se dice, sino de quién viene lo que se dice. Y estamos hablando de un PLD, de PLDistas, estamos hablando de PLDosos que se han pretendido cambiar el nombre ahora, pero esencialmente es lo mismo. Un grupo que dirige el expresidente Medina y otro grupo que dirige el expresidente Fernández. Y creen que este país es hoy lo que era antes. Creen que este país puede seguirse manejando como ellos lo manejaron durante 20 años. Recordemos, don Guillermo, que en 20 años de vida es una generación, es una nueva población votante, es todo nuevo. 20 años perdidos este país. Y ahora pretenden creer que este país no sabe lo que fueron sus gobiernos. ¿Qué fueron sus gobiernos? Sus gobiernos comenzaron con personas que se presentaban con supuesto interés positivo, pero que no tenían tradición económica, que no tenían unos grandes recursos. Llegaron pobres en el 96. ¿Y cómo se fueron en el 12 y en el 20? Multimillonarios. Pero una pregunta muy sencilla: ¿de dónde? ¿Por qué?
Eso se llama rendir cuentas. Entonces, para poder hablar y decir lo que se pretende decir, hay que primero rendir cuentas, y más quienes han estado en función pública. Estamos hablando de que hay que tener calidad moral. El supuesto. liderazgo político responsable debe mostrar su calidad moral. Por eso es que yo insisto en que antes de ponerse a decir esas cosas, tienen que pedirle perdón a este país con sus cuentas, con sus resultados, con los orígenes de esos recursos. ¿De dónde? ¿Por qué? Ah, mire, está limpio. Qué bueno. Y si no, ¿y por qué? Porque, vuelvo y repito, eso que han seguido haciendo ellos ahora es lo que hicieron durante toda una generación de 20 años y creen que eso es lo que sigue existiendo aquí, y no es así. Este gobierno que en 24 meses ha desarrollado el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por la franqueza, se ha caracterizado por la transparencia y se ha caracterizado por la búsqueda de la justificación de los recursos públicos. Es que no han terminado de entender, don Guillermo, que este país se movilizó en todo el territorio nacional, marchando en contra de la corrupción, marchando por el fin de la impunidad, y no han entendido que el presidente Abinader se comprometió y está cumpliendo con ese compromiso, y el pueblo lo ve, y el pueblo lo agradece. Entonces, bueno, yo no tengo que darle, ¿cómo se llama esto? Recomendaciones. Si siguen errados, van a seguir errados. El beneficio lo tendrá el pueblo con el gobierno que está haciendo el presidente Abinader. Pero robarle el dinero de nuestros impuestos para aumentar la pobreza en la República Dominicana, 20 años, y ahora quieren que el pueblo no recuerde el robo público al dinero de nuestros impuestos, y no hay una rendición de cuentas cuando usted, yo y todos los que estamos en la vida pública tenemos que vivir rindiéndole cuenta si somos éticos, si tenemos un comportamiento moral de decencia. ¿Qué dice usted? Es precisamente eso, mi querido don Guillermo, lo que estos señores no terminan de entender. Creen que pueden seguir caminando como caminaban. De hecho, sea de paso, están más guardaditos. No sé si es que tienen miedo. No se exhiben mucho. A diferencia de cómo era antes. Pero no tienen que tener temor. Simplemente tienen que presentar con la rendición de sus cuentas. Y si no hay nada, pues fenómeno. Pero hay que rendir cuentas. Hay que explicar. Hay que comunicar. Este país no va a permitir que el callar siga siendo la regla como lo era en sus gobiernos. Todavía quedan una serie de cosas que surgieron por diferencias internas que hubo en esos gobiernos, que hay que aclararlas, porque hay cuerpos de delito en diferentes puntos del país, hay que saber de dónde salieron esos recursos. Bueno, el país espera. Entonces, cada vez que haya una intervención de esos señores, sin que previamente se haya completado un proceso de rendición de cuentas, la respuesta va a ser: rinda cuentas primero y luego entonces hablamos. Entonces, un poder judicial que lo controlaron todos los poderes del país, es decir, del Estado Dominicano. ¿Qué espera usted del poder judicial? Don Guillermo, 20 años de gobierno. Primero, dominaron el Ejecutivo, obviamente. Después, dominaron el Congreso Legislativo, pero no fue suficiente. Como dice el pueblo, son gandíos, no se llenan. Y entonces quisieron dominar, y dominaron el Poder Judicial. ¿Cómo? No sé si usted recuerda, porque yo lo recuerdo y el país también, pero tal vez a ellos se les ha olvidado, que hubo una reforma de la Constitución en el 2010 en donde se introdujo que en el Consejo Nacional de la Magistratura se agregaba un nuevo actor, el Procurador General de la República. ¿Y para qué? ¿Para más independencia? No. ¿Para qué? Para dominar a la justicia. ¿Y quién fue
el presidente de la Suprema Corte de Justicia después del magistrado Subero Isa? ¿Y quién fue y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia después de Mariano Germán? Y esas dos personas no tienen vínculos con el PLDismo o los PLDosos. Miembro del Comité Central del PLD, igual que eran miembros del Comité Político los procuradores generales de la República. Contaminaron llevando jueces, miembros del Comité Central del PLD. Fran Soto, un ejemplo de ello, todavía hoy juez de la Suprema Corte de Justicia. Estamos frente a necesidades de explicar para poder saber los juzgadores honestos. Y ahí voy. Entonces, todos esos 20 años que utilizaron para ir construyendo el dominio del aparato de la cosa pública en todos los poderes, eso lo estamos desmontando. Apenas en 24 meses se han comenzado a dar los pasos. Eso se va caminando en la dirección correcta. Pero, don Guillermo, eso no quedó ahí. Porque en esos 20 años, ¿quiénes fueron los procuradores generales de la República? Un socio de la oficina de abogados del entonces presidente, primero, y después miembros del comité central o del comité político de ese partido, para entonces hacer una serie de cosas. ¿Cómo cuáles? Don Guillermo, pero el país sabe, ellos creen que el país no lo sabe, pero el país sabe que fue el actual aspirante dentro del PLD, Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, que sometió a Félix Bautista, miembro del Partido Fuerza del Pueblo actualmente y senador de la República hoy, y fue que dijo, ¿dónde se tomó el dinero? 25.000 millones lo sometieron por corrupción. ¿Y cómo fue que hizo? Bueno, los decidores que ya estaban colocados, los jueces, tomaron esa decisión. ¿Pero qué pasó después? Ese mismo procurador, Domínguez Brito, no recurrió a la sentencia. Eso se llama lavado. ¿Por qué? Porque al dejar la sentencia sin recurrir, murió el expediente. No se puede volver a someter a la justicia. Exacto. Por 25.000 millones a Félix Bautista. Pero esas son las mismas personas que hoy se quieren presentar ante el país como que son algo distinto, como si el país no lo supiera, como si todo lo que estamos diciendo ahora, si hubiese sido un invento, un sueño, una pesadilla. Ojalá hubiese sido eso. Lamentablemente fue la realidad que este país sufrió durante toda una década. Entonces, 2 décadas. Entonces la decisión, porque fue la mayoría del pueblo dominicano, usted y yo también, que decidimos elegir el cambio político a través de quien era el candidato, ni corrupto ni ladrón, que decía corrupción no, narcotráfico no, mafias no, vacas sagradas no, y hoy presidente constitucional de la República, que cumplió con su palabra de nombrar a una procuradora general de la República para que sea independiente. Esos son los pasos más firmes y contundentes que se ha dado, no solamente en cumplimiento como político y ciudadano con el compromiso asumido con la población, sino sobre todo con el compromiso asumido con la salud de la patria y de la democracia. Ha colocado en la jefatura del Ministerio Público, en la posición de la Procuraduría General de la República, a una persona con la cual particularmente yo confío y el pueblo dominicano confía. La magistrada Miriam Germán. Y están comenzando a verse los resultados. Claro, 20 años de desastres comienzan a destaparse y comienzan algunos a sorprenderse. Esa es la gran diferencia de lo que antes había y de lo que hay hoy. Es decir, preparar un expediente penal con pruebas toma tiempo. No lo que ellos hacían, que utilizaban al Ministerio Público para perseguir a los que opinábamos en contra
de ese robo público que se lo decíamos siendo gobierno. Hay una gran diferencia. Claro, porque además del tiempo y el esfuerzo que se toma en la producción de esos expedientes, recuerda, don Guillermo, lo que acabamos de hablar. Esos expedientes se llevan ante un tribunal y lo tienen que decidir jueces que todavía hay ahí. Las Naciones Unidas, hace algún tiempo, no mucho, en este año, arrojó un estudio diciendo que el propio área de la Escuela de la Judicatura señala que más de un 30 y tanto % de jueces no deberían serlo por diferentes situaciones de incompatibilidad ética. Y por corrupción muchos. Entonces eso hay que verlo, además de las vinculaciones políticas. Así es. Eso en 2 años se ha avanzado, y en 2 años más se avanzará más, y en 2 años después se avanzará más, y 2 años después se avanzará más, porque esa es la ruta que el presidente Abinader ha tomado en sus manos, porque es la voluntad del pueblo dominicano. Bueno, ministro de Trabajo, ¿cómo podemos hablar del Ministerio de Trabajo para garantizarle aumento salarial a los trabajadores dominicanos? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, el presidente de la República en varias oportunidades ha dicho, públicamente también, que el gobierno tiene una visión y una decisión de la mejora del salario real de los trabajadores dominicanos. En esa dirección, desde el Ministerio de Trabajo, hemos ido caminando de manera constante y exitosa. Por eso, hemos logrado 16 aumentos salariales, sectorizados y no sectorizados, en un año, todos de consenso, tripartito, entre gobierno, empleadores y trabajadores. ¿Qué significa esto? Esto significa, mi querido don Guillermo, que la visión de este gobierno y del Ministerio de Trabajo no es de imponer, es de conversar, es de dialogar, es de discutir, porque la razón en este gobierno se escucha, se discute, se plantea. No se puede siempre creer que la imposición es la vía. No, la conversación y el diálogo social es la vía. Por eso saludamos, felicitamos al sector empleador, quien hace algunos días señaló el interés de que se mejoren los salarios reales de los dominicanos. Eso hay que aplaudirlo. Posteriormente también el sector de los trabajadores hizo lo propio y saludó eso. Nosotros también lo hacemos. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir dialogando para que esa coincidencia, ese primer consenso de que debe mejorar el salario real de los trabajadores dominicanos, se siga materializando de manera constante cada vez que sea necesario. Bueno, usted tiene 2 años como ministro de Trabajo. Vamos a exhibir su gestión. ¿Cómo lo explicaría usted aquí en Aeromundo? Muchas gracias, mi querido don Guillermo. En estos 24 meses tenemos que decir que hemos podido materializar muchas conquistas a favor de toda la población, trabajadores, empleadores y todo el país. Lo primero que hay que recordar es que en la fecha en que usted y yo estamos hablando, hoy, el país cuenta con más de 80,000 nuevos empleos que no tenía antes de la pandemia. Eso se llama creación de empleo, nuevos trabajos, nuevos trabajadores formales, del sector privado estoy hablando. Eso ha sido posible gracias a una gestión de gobierno que preside Luis Abinader y que todos quienes le acompañamos seguimos ese liderazgo transparente que ha demostrado. Pero además de eso, en estos 2 años hemos logrado, como decía hace un momento, 16 aumentos salariales, todos de consenso, los más altos algunos de la historia y todos por encima de la media histórica y por encima de la inflación. Es decir, que no fueron solamente ajustes, fueron aumentos salariales. Y eso efectivamente es una línea que hay que mantener. Pero además de eso, don Guillermo, el Ministerio de Trabajo, como presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en estos 2 años hemos logrado grandes mejoras. Y me permito señalar puntualmente 2. Una en salud, en donde logramos la ampliación de la atención de salud de la seguridad social
para que introdujese la cobertura de la atención renal integral, los trasplantes renales, antes, durante y después se encuentran cubiertos. Pero también logramos incluir allí la atención de las mastectomías por cáncer y las reconstrucciones mamarias por cáncer que se encontraban excluidas, hace ya más de un año se encuentran incluidas, gracias a la gestión del gobierno del presidente Abinader desde el Ministerio de Trabajo que dirigimos. Pero también en seguridad social, en el ámbito de pensiones, logramos también, óigase bien, de manera consensuada, que se le entregara a más de 25,000 dominicanos más de 7.500 millones de pesos de entrega anticipada de pensiones. Eso es diálogo social, esos son resultados de un gobierno al que el país confía. Y además de eso, porque no queremos agotar todo el tiempo del programa, pero sí me permito agregar al menos uno más, mi querido don Guillermo. Justamente, de manera también tripartita, logramos incluir, visibilizar a más de 240,000 personas de la República Dominicana con la formalización del trabajo doméstico. Así es. Un trabajo tan importante porque permite que otros trabajen, pero son dominicanos y dominicanas, en su mayoría mujeres, que también tienen que tener sus reconocimientos de sus derechos y ahora lo van a tener. Permítame decirle, don Guillermo, ¿usted sabe desde cuándo este país ha estado luchando por ese reconocimiento? Que se tengan registros, al menos desde el año de 1946, con las huelgas de Mauricio Báez. 76 años. 76 años. 12 presidentes han tenido que pasar por el Palacio Presidencial y llegó uno que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, que se dio cuenta de que esa injusticia no podía seguir y tenía que materializarse. Porque así como lo dijo hace 2 años, así como lo dijo hace 1 año, lo volvió a decir constantemente. En este gobierno nadie se puede quedar atrás. Tenemos que traer a todos los dominicanos al reconocimiento de sus derechos y que haya mejores condiciones para la justicia social. Bueno, Luis Miguel de Camps, usted es un líder de un partido importante fundado por mi amigo que en paz descanse, Atuey de Camps, el Partido Revolucionario Socialdemócrata. ¿A quién van a llevar de candidato ahora para el 2024? Lo hemos visto usted trabajar apoyando al presidente Luis Abinader. ¿Qué podría usted decir? Así es. Mi querido don Guillermo, este país no se merece volver a los desastres del pasado. Las dominicanas y los dominicanos no votaron porque todo siguiera igual. Votaron por un cambio que se está produciendo, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ve, se siente, se palpa en las calles, en los campos de nuestro país. Ese cambio se llama Luis Abinader. Volver al pasado es un error. Constantemente tenemos que recordar que el programa de gobierno del presidente Abinader comenzó a aplicarse probablemente en el 2021, porque tuvo que trabajarse fundamentalmente en la atención de la pandemia. Y precisamente con la aplicación de ese programa que se logró la salud de la población y la salud de la economía, la mejora de los empleos, la mejora de los salarios, la mejora de la productividad, la mejora de las inversiones extranjeras, la mejora del turismo, la mejora de la salud, por todos los lados es mejora, es gracias a que ese programa de gobierno se comenzó a aplicar. Y por lo tanto, ese programa tiene que continuar. Y tiene que continuar con Luis Rodolfo Abinader Corona. Por eso, el Partido Revolucionario Socialdemócrata ha abierto en las últimas semanas su 8º Congreso Nacional que estamos desarrollando en los siguientes meses, recorriendo todo el territorio nacional, consultando con las bases de la sociedad y del partido para conocer cuál es la visión y construir consecuentemente una respuesta concreta y una decisión consensuada y consultada con todas las bases, que se llama apoyar al presidente Abinader y mantener no solamente la vía del cambio,
sino como ha sido a través de ese cambio las mejoras en la vida de los dominicanos. No podemos continuar sin darte la oportunidad a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano, Luis Miguel de Camp, haciendo una exhortación a tu pueblo dominicano aquí en Aeromundo. Muchas gracias, mi querido don Guillermo. Pueblo dominicano, amigos que siguen este importante espacio, no podemos desfallecer. Este pueblo ha luchado mucho, ha sudado y ha sangrado porque tengamos una democracia hoy fortalecida gracias al liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader. Los pasos en la dirección correcta que el presidente Abinader ha dado y consecuentemente su gobierno ha producido, tenemos que fortalecerlo, tenemos que arreciarlo y tenemos que mantenerlo y proseguirlo. Para eso, sigamos apoyando la gestión del presidente Luis Abinader, sigamos apoyando su visión de que los dominicanos tienen que ser incluidos en todas las mejoras. Un gobierno que le ha dado la mano amiga a todos los sectores más vulnerables y que en señal de eso seguirá produciendo mejores condiciones económicas. Para eso, fortalezcamos aún más el liderazgo de la presidencia de la República del ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Luis Miguel de Camp, muy complacido. Nosotros somos de los dominicanos que te apoyamos. Te apoyamos ese ejercicio también decente, honesto, transparente, como lo demuestra y lo ha iniciado nuestro gobierno desde que el pueblo dominicano en mayoría decidió llevar al presidente Luis Abinader a producir cambio en la administración. Nosotros también te reconocemos todo ese trabajo positivo en favor de los trabajadores dominicanos y de los empleadores dominicanos. Nosotros también te reconocemos que trabajas permanentemente por el entendimiento entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Si esos reconocimientos que no son de Guillermo Gómez, sino de una gran mayoría de los diferentes sectores que forman parte de la dinámica del desarrollo nacional, te lo reconocen, nosotros aquí lo reiteramos oportunamente como lo hacemos hoy. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camp. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tenemos que decirle a usted que la valoración que le da el pueblo dominicano en 7 encuestas distintas es muy justa, pero todavía en crecimiento, porque la verdad es que usted al llegar al poder político recibió un país cerrado, recibió un país con una pandemia. Esa pandemia produjo una crisis económica grande a nivel mundial. Luego, una invasión de Rusia a Ucrania ha producido cosas increíbles como ha sido el encarecimiento de materia prima y también del petróleo, del barril del petróleo y sus derivados. Lo ha enfrentado y el pueblo dominicano ha visto en 2 años manejando esa crisis económica comercial mundial que la República Dominicana, con usted como presidente de todos los colores, ha manejado esa situación económica con éxitos para cada uno de los sectores de la vida nacional, restableciendo el trabajo, apoyando la inversión nacional y extranjera, creando un clima de confianza como fue la llegada de su gobierno. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy en el mundo, ahora,
como consecuencia de la crisis económica comercial mundial, tanto lo que produjo la pandemia como la guerra de Rusia con Ucrania, ahora el temor en el mundo de que pueda haber una recesión mundial, han comenzado a desplomarse los precios de las materias primas y también del petróleo. Tendrá la oportunidad ahora usted, como presidente de todo y nuestro gobierno, de tener la oportunidad, primero, de nivelar lo que ha sido el mantenimiento de precios altos con la subvención para bajarle los precios o para que esos precios no aumentaran como pudieron haber aumentado escandalosamente. Ahora, la situación, materia prima, petróleo y otros, han comenzado a desplomarse. Y qué bueno que usted, el que trabajó y enfrentó esa crisis económica comercial mundial con éxito, hoy tendrá la oportunidad de manejar una crisis económica que va para producir mejoría. Y cuando tenemos en el Palacio Nacional a un presidente honrado, a un presidente trabajador, a un presidente dedicado a buscarle alternativas de solución a todos los sectores de la vida nacional, haciendo una presencia permanente, invirtiendo correctamente los recursos para favorecernos a todos, lo de todos los colores. Pues cuántas esperanzas hoy tenemos. Tenemos más esperanza en ese porvenir porque tenemos a un presidente que sabe manejar no solo la crisis sanitaria, que ahora, por cierto, va a salir la vacuna definitiva para el COVID, que debemos todos ponernos. Esa va a ser la vacuna definitiva. Ya en Estados Unidos en esta semana ya se aprobó y van a salir en los próximos días. Pero también el manejo económico y la política monetaria, los éxitos que tenemos, tendrá que repercutir con un presidente que sabe cuidar el dinero de nuestros impuestos y que no permite que se lo roben, que no permite la corrupción ni pública ni privada, ni la del pasado de esos 20 años con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o los 8 años de Danilo Medina. No la permite. No se la permite a nuestros funcionarios. Es decir, no hay vaca sagrada. Tampoco interviene con todos estos empresarios de todos los tamaños que se involucraron en esa corrupción pública y privada y que están hoy enfrentándose a un ministerio público que investiga, pero que no fabrica expedientes, sino con pruebas. De todas maneras, señor presidente, no tenemos ninguna otra razón de formar parte de ese pueblo dominicano que confía en ese ejercicio eficiente de nuestro gobierno que usted preside, en ese ejercicio eficiente de no permitir la corrupción ni pública ni privada, en ese ejercicio suyo como jefe del Estado en no intervenir para favorecer a nadie involucrado con el robo del dinero de nuestros impuestos por 20 años. Tiempo en que todos los dominicanos, todos los sectores de la vida nacional y especialmente los que nos gobiernan con usted, tenemos que ser transparentes y usted ejerce la transparencia y la impone desde que llegó al poder político para beneficiarnos a todos. Aquí en Aeromundo, sin lugar a dudas, nosotros apoyamos esa continuidad de 4 años más de un presidente honrado que hace 20 años no teníamos, que ahora apoyamos también esa continuidad para seguir encontrando alternativas de solución a los graves problemas de nuestros hogares dominicanos, que son muchos todavía.
pero con un gobierno que trabaja para la gente y que usted escucha al pueblo, que usted no es mudo como los presidentes por 20 años, que no se ocupaban de hablarle al pueblo. Usted está permanentemente al lado del pueblo dominicano y cuando tiene que corregir un error, lo hace. Porque hoy tenemos no solamente el presidente honrado, honesto, que es usted, sino un presidente de carne y hueso, como todos los ciudadanos de la República. Muchas gracias, señor presidente. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de nuestros pobres clase media, que usted, presidente Luis Abinader, trabaja permanentemente buscándonos soluciones económicas a todos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.